Por favor, la idea es que la clase de hoy sea lo más participativa posible para que no existan dudas respecto a los ejercicios, ¿ya? Eh, esta prueba que ustedes dieron está en corrección, pero esta misma prueba la dieron sus compañeros de Viña, y esa prueba está corregida, son menos en Viña, ustedes son bastante más, por lo tanto el ayudante se ha tomado un poquito más de tiempo para la corrección. Y las pruebas de Viña hubo de todo, hubieron notas, yo diría que bastante buenas, un par de 6 incluso, pero también hubieron notas bastante malas, ¿no? Algunos 3 por ahí, porque para mí eso es malo en términos de que la prueba probablemente estaba un poquito larga, pero no estaba difícil. Por lo tanto, es importante que todos los conceptos que veamos se entiendan, porque finalmente, si es que ustedes no entienden cómo se hacen los problemas después en la prueba, se les hace mucho más difícil, ¿no es cierto? Con la presión del tiempo, entregar la prueba, empiezan las dudas de cómo hacer la prueba. Cuando uno está solo, además, en una pieza, en la pieza de ustedes o donde estén realizando la prueba, con el computador solamente, yo creo que es más fácil entrar en pánico que cuando uno está en una sala con el resto de tus compañeros y de alguna forma uno ve al resto y estamos un poco todos en la misma. Así que la seguridad respecto a que ustedes entiendan la materia para mí es muy relevante, y la única forma de que yo pueda tener esa retroalimentación es que ustedes me hagan comentarios. Si ustedes me dicen, no me dicen nada, no me comentan nada y solamente escuchan, no sé, o después escuchan la grabación y en la grabación a lo mejor las cosas no les quedan tan claras, y no tienen la oportunidad o no se toman el tiempo de hacer las preguntas ahora, eh, después se pone más difícil la cosa. Así que por favor, yo estoy aquí para enseñarles, no es para escuchar y no ser participativo. Aprovechen de preguntar si es que hay alguna duda, profe, no me quedó claro esto, cómo se hace esto otro, qué pasa si. Eso es muy bueno poder tener esa retroalimentación. ¿Ya? ¿Estamos? Profe, después va a subir este ejercicio para poder hacerlo ¿Está? solas también. ¿Está? Estos 2 ejercicios que vamos a ver hoy día ya están en webcurso. Dice ejercicios de compresión 1 y ejercicio de compresión 2. Si Ah, ustedes lo ya, gracias, revisan, lo voy a revisar. si ustedes o sea, si no están, pues yo puedo haber cometido un error, pero hasta donde yo sé están. Si no están, me mandan un correíto, yo lo voy a revisar de todas maneras, pero estoy prácticamente seguro que lo subí. Y subí también la resolución de los ejercicios de rotura, los pequeñitos esos que hicimos en clase, también debieran estar para que ustedes los vean, ¿ya? Les insisto, estos ejercicios no son complejos, pero hay que tener las cosas claras. Entonces, se tienen que tomar el tiempo de entenderlos bien. Y la programación de un proyecto no es compleja, si la programación de un proyecto, la mayor complejidad, yo diría que tiene, es entender el proyecto, que eso ya a estas alturas ustedes en la carrera debieran manejarse en términos de entender cuáles son las partidas de un proyecto, y después ordenarlo en forma consecutiva, para poder armar la malla. Por lo tanto, si ustedes entienden el proyecto, son capaces de desglosarlo en las actividades, después ordenarlos en una malla, viene la parte de resolución de la malla respecto a cuáles son los proyectos, las actividades que se demoran más o menos. Ahora estamos metiendo costos también, pero tampoco el tema de los costos respecto a lo que significa los recursos en una partida, cuánto vale realizar una actividad, un proyecto, tampoco debiera ser una traba. Además que son cosas que yo de alguna forma se las doy, entonces tampoco es una complejidad mayor, ¿no? Ok, vamos a partir con el primer ejercicio. Entonces, los 2 ejercicios son similares, no son iguales, son similares. Tienen cosas que son distintas,
y que ustedes pueden entender que el proyecto, en la medida que uno entiende cómo funciona CPM, lo puede hacer tan complejo como uno quiera y incluir la cantidad de información que uno quiera. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con este. ¿Me siguen? ¿Me están escuchando bien? Me interesa que si yo me pierdo en algo, ustedes me lo digan de inmediato. ¿Me Sí, profe, están se escucha escuchando bien. bien? Se escucha bien. Perfecto, ok. Entonces, el proyecto es el siguiente. Dice, la siguiente malla, información que a continuación se indica y tabla adjunta, contestar lo siguiente. Este es un problema de un semestre anterior, por lo tanto, ustedes entenderán que lo que se puede preguntar en la próxima prueba puede ser muy similar a esto. Dice, indicar trayectoria y ruta crítica del proyecto, indicar plazo del proyecto, indicar costo del proyecto sin aplicar rotura. ¿A qué se refiere eso? El costo normal. Si yo no hago nada en el proyecto, ¿cuánto me cuesta? Eso es lo que se está preguntando ahí. Con todo lo que eso significa, es decir, costos directos, gastos generales, si hay un gasto financiero, si hay alguna multa o premio eventualmente. Con todo eso, yo le estoy pidiendo que me entreguen ese valor. Después, indicar plazo óptimo del proyecto aplicando rotura y cuáles actividades se aceleran. Indicar costo asociado a este plazo óptimo. Indicar si hay cambio de ruta crítica y por qué. Son como las preguntas típicas que se pueden dar en un problema de este tipo. Se pueden dar otros tipos de preguntas, sin duda, pero casi siempre van a ser muy parecidas a esta, que tiene que ver con acortar la ruta crítica, modificar el proyecto, qué tengo que hacer para cumplir un plazo determinado, cosas de ese tipo, pero en definitiva la información es esta, no es mucho más difícil o mucho más distinto de lo que está acá. Entonces, aquí está la malla, tampoco es una malla tan compleja, donde a diferencia de lo que vimos en la prueba 2, la malla se las estoy dando, porque la idea es que no pierdan tiempo en desarrollar la malla, por lo tanto la malla está ahí. Podría ser una malla en la cual yo les doy una matriz de precedencia, pero aquí ya está. Por lo tanto, están dadas las relaciones entre las actividades y está en la parte de abajo de la malla, que es una malla no actividad, ¿no es cierto? Está el costo directo o gasto perdón, dice costo indirecto o gasto general por día, que en este caso son 200.000. O sea, cada día que la obra está en pie, desde el momento que parte hasta que se termina, son 200.000 pesos. ¿Qué incluye eso? Todo lo que no se puede, habíamos dicho, todo lo que no se puede alocar en una partida en específico. Es decir, la instalación de faena, arriendo de alguna maquinaria, pago de servicio, celulares, viáticos, etc. Todo lo que no se puede alocar en una actividad en específico está incluido en estos gastos generales. Después dice multa por día de atraso sobre 55 días del proyecto, es un 5%. Ese 5% es del costo directo. Cuando uno saca utilidad, saca gastos generales o alguna partida que tiene que ver con multas, etc., casi siempre, a no ser que yo diga una cosa distinta, es sobre el costo directo. La base de un proyecto son los costos directos. Sobre los costos directos, en general se calcula las multas, los premios, ¿ya? Perdón. Después hay un premio por día por entrega anticipada bajo los 55 días, que es de 750.000 pesos. Entonces, en los 55 días no hay ni premio ni multa. Sobre los 55 días, es decir, en el día 56 hay una multa y en el día 54 hay un premio. En los 55 no ocurre nada.
Después está la tabla, que está aquí abajo, que ya la hemos visto en otras ocasiones, aquí un poquitito más compleja en términos de que las actividades, hay más actividades nomás. Entonces están las actividades, están los plazos, ese plazo que aparece ahí es el plazo normal, después está el costo directo, y la siguiente columna es el costo de rotura. Por lo tanto, por ejemplo, para la actividad A, ¿cuál es el plazo o cuál es el tiempo de rotura que tengo? ¿O cuál es la posibilidad de acelerar esa actividad? ¿En cuánto la puedo acelerar? A ver. ¿En 4? No, ¿en cuánto la puedo acelerar? A ver. Si el plazo normal... En 1, ¿no es cierto? El plazo normal es 5 y la condición o el plazo de rotura es 4. Por lo tanto, yo esa actividad la puedo acelerar en 1, ¿de acuerdo? La B, ¿en cuánto la puedo acelerar? En 2. Perfecto, perfecto. ¿El costo de rotura de A cuánto es? 1.500.000. Ya, pero ¿cuánto me cuesta acelerar? 500. 500, ¿no es cierto? Acuérdense que es la pendiente de la recta, por lo tanto es el costo de rotura menos el costo directo dividido por el plazo de rotura menos el plazo normal. Por lo tanto, en este caso es 500. Para B, ¿cuánto es? 500 también. Un palo, Perfecto. ¿no? ¿Por qué 500? ¿Perdón? 500, porque son 3 millones menos 2 millones, 1 millón, dividido por 2, ¿no es cierto? Sí, perdón, sí. Listo. Y ahí tenemos todo. Ahora, en los que aparecen las rayitas que están ahí, es decir, que no tenemos acá ningún plazo de rotura ni costo de rotura, ¿qué quiere decir eso? Que esas actividades no se pueden comprimir por cualquier condición, o porque no tengo la información, o porque no tengo la tecnología para hacerlo, no tengo los recursos para hacerlo, y por lo tanto esas actividades solamente las puedo realizar en esa condición. No hay posibilidad de hacerlas o acortar esas actividades, hacerlas más rápido. Como les decía, eso ocurre en la realidad. Hay actividades en las cuales yo no puedo intervenir porque no tengo la condición de hacerlo. No puedo arrendar en el lugar donde estoy, por ejemplo, no tengo la posibilidad de arrendar una bomba para proyectar el hormigón. No la tengo, no hay. Por lo tanto, la única forma de colocar el hormigón que yo tengo es a través de, no sé, de carretilla o camión hormigonero o lo que sea, pero yo no puedo ocupar otra tecnología distinta. Así como eso pueden haber montones de condiciones en las cuales yo tengo restricciones y por lo tanto no puedo acortar esa actividad. En este caso, hay varias actividades que están en esa condición. Está la actividad D, E, después está la G, la L y la M. Solamente las actividades que tienen plazo de rotura y costo de rotura son las actividades que yo puedo comprimir. Las demás no lo puedo hacer. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay algo que no se entienda? ¿Se entiende todo? Sí, profe. Sí, ya. Vamos entonces a resolver el proyecto. Para resolver la malla, hasta ahora yo creo que ya no debiera ser complicación, ¿no es cierto? A no ser que ustedes me digan, profe, sabe que todavía me cuesta entender cómo se hace, cómo se resuelve la malla. Hasta ahora lo que me han demostrado es que la mayoría sí lo sabe hacer, salvo algunos errores que puedan cometer más bien de orden o que se equivocaron en colocar un número, pero el concepto en general para resolver la malla ustedes lo tienen. En este caso en particular, esta malla y la que vamos a ver después tienen la particularidad que está hecha, si ustedes se ponen acá, está todo amarrado las celdas, por lo tanto es fácil entender qué es lo que pasa en la malla. ¿Eh? Si ustedes se ponen acá, por ejemplo, dice que copia la celda anterior amarilla, en este caso la D13, la copia en esta, ¿no es cierto?
cuando tienen dos entradas, por ejemplo, me coloco sobre esa, ahí dice que toma el máximo entre las dos celdas que entran en esta. Por lo tanto, el primer término de las dos celdas anteriores la coloca aquí como primer inicio de E. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con esta que está acá. El primer inicio de I es el número mayor entre el primer término de F y el primer término de G. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, ya. Por lo tanto, si uno resuelve la malla de derecha a, de izquierda a derecha, en este sentido, ¿no? Vamos a tomar siempre los mayores para poder resolver la actividad precedente. Por lo tanto, para llegar a M, ¿no es cierto?, lo que tenemos que ir sumando es al primer inicio el tiempo de cada partida para sacar el primer término, y después en la siguiente, como les decía, tomar el mayor, y después sumar el tiempo para obtener el primer término, y así vamos resolviendo toda la malla completa, como les decía, de izquierda a derecha. Y a la inversa, de derecha a izquierda, para encontrar los últimos términos y los últimos inicios, se toma el menor. Esa es la única diferencia. Por ejemplo, en el caso de H, ahí yo estoy parado en esa, no sé si se alcanza a ver. ¿Se ve el cursor donde está parado ahí o no? Sí, ¿Sí? ¿Dónde está parado? A ver. está como entre el 38 y el 32. 38. Perfecto. Está parado en la celda P8, ¿no es cierto? Sí, Va a ser Sí. el último término de Entonces, H. perfecto. Entonces, ahí lo que toma es el número menor entre las dos actividades, en este caso anteriores, si vamos de izquierda a derecha, posteriores, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí yo entro en H con el menor entre el primer inicio de K, perdón, el primer término de K y el primer término de L. En este caso es 38 y 42, entro con 38, ¿ya? Si nos vamos a G, por ejemplo, tenemos 37 y 38 para I y para J, por lo tanto entro con 37, que es el menor, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ahí ya tengo la malla resuelta. ¿Por qué? Porque ya tengo la que es la ruta crítica. Les recuerdo que la ruta crítica se obtiene cuando tenemos holguras totales de 0, es decir, cuando yo resto estos casilleros, tanto el primer inicio como el primer término o el último inicio con el último término, lo resto y esto me da 0. Esas actividades son las críticas. En este caso, la ruta crítica pasa por A, por C, por E, por H, por K y por M. Todas las demás, en alguna medida, ¿no es cierto?, dependiendo de cuál es el valor de la holgura total, son actividades que no son críticas, no pertenecen a la ruta que determina cuál es el largo del proyecto. Acuérdense que la ruta crítica es la ruta más larga y que por lo tanto esa es la ruta que determina cuánto se va a demorar el proyecto. En el caso de L, ¿cuál es la holgura total de L? días. ¿Perdón? ¿4? 4 días. 4, ¿no es cierto? Es la diferencia entre los casilleros de inicio o los casilleros de término, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre para todas las demás. Entonces, ya con eso tengo resuelta la malla. Como les digo, ahí no debieran tener problemas. Y ahora ya empezamos a meternos en lo que tenemos que hacer, que es ver cómo funciona esta malla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cortar esta malla y para llevarla a lo que decíamos, a su condición de óptima, de cuál es el plazo óptimo de este proyecto? Porque cuando uno programa
acuérdense que programa de acuerdo a costos y plazos normales. Por lo tanto, eso no quiere decir que estemos haciendo el proyecto de la forma óptima que nosotros queremos. Entonces, por eso que tenemos que aplicar este concepto. A veces hay otras cosas detrás. Lo que decíamos que puede haber una condición del mandante que me exija terminar el proyecto antes de las 62 días que están ahí. Por lo tanto, igual yo voy a tener que acortar este proyecto. Si el mandante me dice, no me sirven 62 días, lo tienes que hacer en 50, voy a tener que buscar la forma de poder acortar este proyecto y traspasar eventualmente cuáles son los costos de aceleración que están involucrados, ¿ya? En este caso, dentro de los costos que no tienen que ver con los costos directos, habíamos dicho que teníamos los costos indirectos, o los gastos generales, de 200.000 pesos por día. Después tenemos una multa sobre los 55 días del 5%. Después tenemos un premio de 750.000 bajo los 55 días. Y creo que eso sería todo, ¿ya? Entonces, tenemos ahora esta que está aquí, ¿no es cierto? Que son los mismos valores que yo les entregué en el enunciado, donde está la actividad, el plazo, el costo directo, el plazo de rotura y el costo de rotura. Esto es lo que aparece en el enunciado del problema. Y de aquí hacia acá ya empezamos a resolver el problema. En esto que dice solución de rotura en amarillito, ya estoy resolviendo el problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las actividades que están en la ruta crítica. ¿Sí? ¿Esto está claro? Las actividades que estaban en la ruta crítica, esto que estoy moviendo el cursor. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces, identifico las actividades que están en ruta crítica, después coloco en la siguiente columna los días disponibles que tengo para poder acortar, porque yo no puedo acortar una actividad si no tengo la condición ni técnica ni logística para poder acortarla menos. Por lo tanto, tengo que colocar los días disponibles. Habíamos dicho que en el caso de A teníamos un día, en el caso de B teníamos 2 días, en el caso de C 4. Las que tienen rayita son actividades que no puedo acortar y el resto coloco todos los plazos que yo tengo para poder llevar a la actividad su condición de rotura, ¿no es cierto? Después coloco los costos por día, que esto no es más ni menos que la pendiente de la recta, que ya vimos cómo se sacaba, que es esta columna que está acá. Y por último, coloco la prioridad. ¿Ya? ¿Cómo saco la prioridad? A ver, ¿cómo obtengo esa prioridad que está ahí? Esto que tengo acá, que estoy marcando con el cursor. ¿Cómo obtengo esa prioridad? El costo día. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra condición tiene que tener esa actividad? Que sea parte de la actividad de la ruta crítica. Perfecto. O sea, tienen que tener dos condiciones, ¿no es cierto? Uno, que sea o que tenga, que esté en la ruta crítica. Y segundo, es que vamos a partir con las actividades que tienen menor costo de rotura. Es así como, en este caso C, está en la ruta crítica, tiene el menor costo de rotura y por lo tanto es la prioridad número 1, ¿no es cierto? Después viene la prioridad número 2, que está en ruta crítica y vale 500. Después 3, la actividad K, que está en ruta crítica y vale 750. Y después nos vamos a la 4, que está en ruta crítica y vale 1.000.000. ¿Qué pasa cuando hay dos actividades que tienen el mismo valor y están en ruta crítica? Por lo tanto, las dos podrían ser candidatas en el mismo momento para poderlas comprimir. Eso puede ocurrir, ¿no es cierto? En ese caso da lo mismo. Ustedes pueden acortar cualquiera de las dos y después pasar a la siguiente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe, yo tengo una duda. A ver. Que en la columna que dice críticas, ¿esa C es porque es crítica o es la letra C? No, es porque es crítica. Yo le Ah, coloco ya. C
A lo mejor faltó un paréntesis abajo que diga crítica igual a C, pero es porque son críticas. Ya, perfecto. Pero no es que ¿Ya? todo eso represente C. No, no, no. Ya. Yo le puse C porque son las actividades que son críticas. En este caso es A, C, etc. Pero el C significa que esas actividades son críticas. ¿Ya? Entonces, bueno, identifico entonces las prioridades y empiezo a comprimir este proyecto. Entonces, parto con la primera, que es la primera prioridad. Habíamos dicho que la primera prioridad C tenía 4 días disponibles, por lo tanto la empiezo a cortar, ¿ya? Si ustedes se van a la malla, que está aquí arribita, empiezo a cortar esta actividad tiene 10 días de duración total, ¿de acuerdo? Y tengo que ver qué es lo que pasa con el resto de las actividades que son paralelas a esta, ¿ya? Si yo esta la comprimo un día y por lo tanto cambia a 9, de 10 la vamos a bajar a 9, ¿qué es lo que pasa con el proyecto? Bajó a 61, ¿se vio o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces tengo un No, día... profe, yo no caché. Vamos a volver atrás. Ahí estamos como estaba el proyecto original, ¿no es cierto? Habíamos dicho que esta se demoraba 62 días, si me siguen el cursor está ahí. Ah, sí, Si sí, yo cambio, eso lo caché. si yo Ah, cambio la esta prueba. actividad, si yo cambio esta actividad de 10 a 9, es ruta crítica, por lo tanto debiera bajar un día, lo vamos a ver, 9 bajó a 61, por lo tanto está ok, lo que estoy pensando se puede hacer, ¿ya? Pero habíamos dicho que tenía 4 días disponibles, por lo tanto la voy a bajar un día más. Acuérdense que el valor original era 10, la vamos a bajar a 8. Bajó, por lo tanto ya tengo 2 días ahí en la cual estoy acortando. Vamos a ver si lo puedo hacer un tercer día. 7, bajó 59. Pero ahí ya ve que la actividad B, la que está arriba, empezó a ser crítica también, no sé si se dan cuenta, que bajó y ahora arriba B se transformó en crítica. Por lo tanto, si yo la bajo un día más y coloco aquí 6, ¿qué es lo que va a ocurrir? No va a ocurrir nada en el proyecto. Lo que va a ocurrir es que C ahora va a pasar a tener un día de holgura y B va a quedar como crítica. Lo vamos a hacer. Ocurrió lo que habíamos pensado, ¿no es cierto? Efectivamente C ahora tiene un día de holgura. Si ustedes restan 6 menos 5 o 12 menos 11, es un día de holgura y B pasó a ser crítica. Por lo tanto, los días disponibles para comprimir esta actividad son 3, sin afectar a otra actividad. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, Yo, bueno, que ¿por qué D pasa a ser crítica si sigue tomando los valores? porque D, mira, B tiene, ¿qué holgura tiene B? Ah, B, ya sé, que B, no B. me fijé que cambió. B, mira, B tiene 3 días de holgura, ¿no es cierto? A ver, Por lo ¿le voy a tanto, poner de nuevo 6 en vez de E? Para que no me fijé que cambió E. mira, vamos a hacerlo de una sola vez. Vamos a colocar C, que tiene 10, lo vamos a cambiar a 7. ¿Qué es lo que va a pasar? Que B y C van a pasar a ser críticas, ¿no es cierto? Mira. ¿Sí? Ya, sí, ahí sí. ¿Sí? Si yo bajo C un día más, que la puedo comprimir un día más, acuérdense que tengo 4 días para comprimirla, voy a colocarla en 6, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que C ahora va a pasar a tener holgura y B va a quedar como crítica. ¿Ya? Ya sé, gracias. Ya. Entonces, vamos a dejarla en 7, que es lo que yo puedo hacer, y las dos pasaron a ser críticas, B y C, y lo que hago es justamente comprimir C en estos 2 días. Aquí está el costo de compresión, si ustedes siguen el cursor, aparece ahí los 250.000, 250.000 y 250.000, ¿sí? Si yo quiero seguir comprimiendo C, tengo que comprimir ahora
B y C en forma conjunta, que es la que está aquí. ¿Me siguen el cursor o no? Sí, pero profe, eso es solo para que no cambie la ruta crítica. O sea, eso es porque cambió la ruta crítica. Por lo tanto, yo si quiero hacer Pero- una compresión más en C, ahora tengo que comprimir C y B juntas. Por eso que están estos dos valores ahí. Ya, pero por eso, o sea, si yo comprimiera una cuarta vez solo C, ¿Sí? la ruta crítica cambiaría yéndose por B. Exactamente. Y Y para por que lo eso tanto no tendría que pase, comprimir, comprimo B. ¿perdón? Y para que eso no pase, por Exactamente, eso por lo comprimo B. tanto, claro, por lo tanto las tendría que comprimir ambas. Ya, perfecto. ¿Sí? Como eso lo puedo hacer, tengo que ver qué pasa con el resto de las actividades. Y aquí, por eso que está esta actividad A, que tiene un costo día de 500, la voy a comprimir antes, porque ahora esto ya pasa a valer 750. Por lo tanto, tengo la posibilidad de comprimir una actividad anterior, que en este caso es la actividad A, la puedo comprimir y me cuesta 500. Por lo tanto, me voy a la malla. Habíamos dicho que teníamos un día, entonces a la voy a llevar a 4 y debiera cambiar el plazo final del proyecto, debiera cambiar. Si yo pongo en A 4, bajo a 58. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, pero es que igual A es independiente. O sea, A no va a cambiar la ruta crítica. No, no va a cambiar la ruta crítica, pero en este caso A es menos costoso de comprimir que la suma de B y C. Por lo tanto, comprimo primero A. Primero comprimo A y después paso a comprimir B y C en forma conjunta. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces ahora hago la siguiente. Ahora B efectivamente la bajo a 6. C la bajo a 6 también, es el día que me quedaba, y bajo a 57. Y ahí tengo la siguiente compresión, que es la suma de estas dos. Y de ahí para adelante la cosa ya se transforma, o sea, hace bastante más fácil, porque no tengo actividades que tengo que comprimir en forma paralela. Si nos vamos a la tercera prioridad, que en este caso es K, ahí teníamos 3 días disponibles, nos vamos acá, es 21 hoy día, la bajo a 20, va a bajar a 56, la bajo a 19, va a bajar a 55, y la bajo a 18, va a bajar a 54, y acá habíamos dicho que tenía 3 días disponibles, por lo tanto, ahí ya cumplí, no la puedo seguir bajando más, independiente que puedo y no estoy transformando ninguna otra actividad en crítica, lo podría hacer, ¿no es cierto? Pero esa actividad, por un tema de recursos o tecnología o lo que sea, no la puedo disminuir más. Por lo tanto, quedó ahí. ¿No? Si ustedes ven L todavía tiene un día de holgura, por lo tanto, por el lado de la construcción de la malla podría, pero por el lado de las limitaciones que tiene esta actividad, no la puedo seguir disminuyendo, solamente tengo 3 días disponibles. Y ahí paso a la siguiente. La siguiente habíamos dicho que era, vamos a verla acá, que es la que vale 1 millón, es H. Nos vamos a H. H tiene 3 días disponibles, es la cuarta prioridad, nos vamos a H. Y también vamos a ver qué va a pasar con H. Podríamos llevarla hasta, habíamos dicho que tenía 3 días disponibles, podríamos llevarla hasta 5. ¿Ya? Vamos a ver. 7, bajó a 53, después 6, bajó a 52, y 5, bajó a 51. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos toda la compresión del proyecto hecha. ¿Ya? Ahí ya comprimimos todas las actividades que podíamos comprimir que estaban en ruta crítica. Por lo tanto,
ahí ya tenemos todos los costos involucrados. Acuérdense que cuando sacamos los costos finales de una compresión, tenemos que ir sumando. Por lo tanto, para comprimir, por ejemplo, este proyecto, 3 días, ¿cuánto me cuesta? A ver, solamente desde el punto de vista del costo directo, ¿cuánto me cuesta comprimir este proyecto 3 días? 750. Perfecto. ¿Cuánto me cuesta comprimirlo 4 días? 1.250, 1.250.000. Perfecto. ¿Todos lo entienden eso o no? Sí. Perfecto. Ok, entonces ahí ya tenemos prácticamente el proyecto resuelto. Ahora tenemos que colocar toda la información en nuestra malla final, donde vamos a ver qué es lo que pasa con el proyecto desde el punto de vista de la optimización del proyecto. Entonces, por un lado, tenemos nuestros costos directos. Acuérdense que los costos directos es la suma de los costos directos de todas las partidas del proyecto. En este caso es 28.500.000, que ese costo directo no cambia, ¿no es cierto? Se mantiene durante todo el proyecto. Después están los costos indirectos. Habíamos dicho que los costos indirectos es 200.000 por cada... esto lo vamos a tener que volver atrás, porque si no... Era por cada día que se demorara, ¿no? Exactamente, exactamente. En este caso son 59, como lo tengo vinculado tuve que volver atrás, porque este lo copia de la celda de la malla. Entonces habíamos dicho que era 59, por lo tanto es 59 por 250.000, me da este costo indirecto que está acá, o gasto general. Después la multa. Habíamos dicho que sobre 55 había una multa de un 5%, ¿sí? Ujú. Por lo Pero, tanto, profe, ¿ese es un 5% es un 5% de los costos directos o indirectos? es de los costos, siempre sobre los costos directos, siempre. Ya, perfecto. ¿Ya? Ujú. Entonces, dijimos que era lo que me costaba este 5% de la diferencia entre 55 y 59. Por lo tanto, estoy pagando un 5% de esta diferencia de los días, que son entre 59 y 54, son 5 días, por los costos directos, que es esta formulita que está acá. Si yo me voy a la fórmula, ahí la tiqué, está el costo directo y después la diferencia entre los días, ¿sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Después está el premio, el costo de rotura. En premio no hay, costo de rotura no hay, porque no hemos acortado nada de esa actividad. El costo de rotura acumulado, que era lo que les preguntaba anteriormente, me da que esto vale 50.275.000. Y aquí tengo que empezar a hacer hacia abajo siempre lo mismo. Aquí mantengo los costos directos, los costos indirectos empiezan a bajar, porque entre cada día que me demoro menos, ¿no es cierto?, va a disminuir en 200.000. El costo de la multa también empieza a disminuir, porque voy a llegar, no sé por qué aquí puse 52, aquí hay un error, porque está puesto con 50 y en 55, ahí hay premio. ¿Se dan cuenta que hay un error o no? ¿Hay un error o no? A ver. Está multando bajo los 54 días. Claro, exactamente. Por lo Al tanto, 54 y al 53. exacto. Aquí hay, en el día 55, ¿no es cierto? En el día Tampoco debiera multar. 55, ¿ah? Tampoco debiera multar. Claro, en el día 55 no debiera haber multa, por lo tanto esto debiera ser 0, ¿sí? Y ahí deberían haber sido premios. Después, aquí debiera haber premio, por lo tanto este es 0, ¿sí? Este es 0.
Aquí en los 54 debiera haber premio, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver si está correcto esto. Aquí este debiera ser la diferencia entre 50 y la multa, debiera ser en 55, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta también está malo. Debiera ser esta, debiera ser la E51. ¿Me siguen? ¿Por qué 51? Porque es sobre los 55 días. Ah, ya, sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Está correcto? Sí, no, es que Sobre- pensaba en el sobre- número 51. Por lo tanto, ahora sí que debiera... Vamos a... Porque no... Ahí creo que debiera estar bien. Ahí está bien, ¿sí? Después lo pueden revisar, pero debiera estar bien ahí. Ujú. ¿Se entendió lo que hicimos? Ahí la única diferencia que hay es que entre el plazo del proyecto menos los 55 días por el 5% por el costo directo me da esa multa. Y después el premio, vamos a ver si está bien. Ese está bien, 54. ¿Sí? Es 55 menos, aquí no está vinculado, por lo tanto está correcto. Este está correcto. Nosotros habíamos dicho que era 750 por cada día menos bajo los 55, por lo tanto esto está correcto, ¿sí? ¿Se vio? Ya. Ujú. Ya. Y ahora tengo los costos de rotura que ya había sacado de la tabla anterior y por lo tanto lo único que tengo que hacer es acumularlo. Y aquí está acumulado en esta columna que estoy marcando con el cursor, que partimos desde cero, que no hay costo de rotura acumulado, después vamos a 250, 500, que es la suma de estos 250 de acá, después nos vamos a 750, que es la suma de los 3,250 de acá, después nos vamos a 1.250.000, que es la suma de estos 3,250 más los 500, y ahora ya puedo componer cuál es mi costo total del proyecto. Y mi costo total del proyecto es la suma del costo directo, más los gastos generales, más las multas, menos los premios, más el costo de rotura. Y aquí se compone, esto está en fórmula, ¿no? Está en fórmula, aquí premio, multa, claro, está con el premio, que es el L54, ¿no es cierto? Porque estos son costos, está negativo, por lo tanto lo está restando, está perfecto. Y aquí empieza a disminuir el costo final del proyecto. ¿Y por qué empieza a disminuir? Porque las multas son importantes, por lo tanto, en la medida que yo disminuyo el plazo del proyecto, disminuyen las multas, el costo indirecto también es importante, por lo tanto, en la medida que yo disminuyo el plazo del proyecto, también los gastos generales van disminuyendo, y después de bajado los 54, bajo los 54, empieza a haber premio incluso. Y esto ocurre hasta el día 51. A partir del día 51 ya empieza a aumentar de nuevo el valor. Es decir, lo que yo economizo en mis costos indirectos ya empieza a ser más caro el acortamiento, el costo de rotura de cada una de las actividades, y por eso que empieza a aumentar esto. ¿De acuerdo? Por eso en este caso el costo óptimo de este proyecto es 51. Y aquí se produce esta famosa parábola que vimos en las clases anteriores, en el cual obtuvimos el plazo del proyecto óptimo 51 y el costo óptimo del proyecto es 39. Perdón, 39,950. ¿Se entendió?
Sí, profesor. Perfecto. Perfecto. El otro problema, vamos a guardar este porque ahora quedó bien, yo lo tenía. Guardar. Nos vamos a ir al siguiente problema, que es este. Lo vamos a hacer un poquitito más rápido, pero es muy parecido. ¿Lo ven ahí o no? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Ya. Es muy parecido al anterior. Hay algunas cosas que son un poquito distintas, pero en definitiva la resolución es muy parecida. Están los gastos generales, que son esas 200.000 UF. Aquí se trata de la construcción de un museo. Están las partidas ahí. Topografía, trazado, excavación, etc. Aquí está el costo financiero, que era lo que yo les decía, que podemos incluir muchas cosas dentro de la resolución del problema. En este caso, como les digo, tengo un 0,5 del costo directo de la obra. De nuevo, estamos hablando del costo directo de la obra por cada mes de obra. Por lo tanto, es un 0,5% del costo total de la obra, costo directo, que eso va a ser mi costo financiero, que tiene que ver probablemente con un crédito que yo voy a ir tomando porque tengo todo el proyecto financiado, por ejemplo. Por lo tanto, en la medida que yo necesito recursos, necesito caja para poder desarrollar mi proyecto, tengo un costo financiero asociado. Es como si yo tuviera una línea de crédito abierta, que en la cual yo voy retirando ese dinero para ir comprando materiales, pagando mano de obra, arrendando maquinaria, etc. Y ese costo para mí tiene un costo de un 0,5%, que es lo que me cobra el banco por el dinero que yo voy retirando. Por lo tanto, eso lo tengo que incluir dentro de los costos de este proyecto. Y lo que me preguntan es el primer término, primer inicio, primer término, último inicio, último término, es decir, resolver la malla, indicar la trayectoria crítica, por lo tanto, encontrar la duración del proyecto, encontrar las holguras totales y libres, indicar costo total del proyecto. Es necesario, en la última pregunta, es necesario disminuir el plazo en 6 meses, encontrar costo óptimo asociado. Y aquí está hecho una tablita. Esta es una matriz de precedencia, para nada compleja. Acuérdense que las actividades que estaban, en este caso, por ejemplo, antes de, o si lo quieren leer al revés, después de A viene B, después de B viene C, después de B y C viene D, después de B y D viene E, después de E viene, después de C viene F, y ahí van construyendo la malla. Esa parte, ¿tuvieron algún problema cuando hicieron la malla en la prueba o no? No. ¿No? No es difícil de construir la malla. Acuérdense que de la forma que yo hago la malla para que no se compliquen, es que siempre la malla se construye de izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, es muy difícil que les queden rayas que se crucen entre la unión de una actividad y la otra, ¿no? Si siguen exactamente como yo les estoy poniendo las letras ahí, no debieran tener problema. Acuérdense entonces que después de A viene B, después de B viene C, después de B y C viene D, después de D y B y D viene E, después de C viene F, después de D y E viene G, y así construyen la malla completa. Pero fue igual en la prueba, según yo, habían rayas que se cruzaban. O por ejemplo, algunas que iban en la misma, como en la misma línea, en la misma línea vertical. Podría ser que fueran en la misma línea, pero yo la construí de tal forma que no se cruzaran, ¿no? Después van a ver el resultado, porque la pauta se las voy a subir, por supuesto. Los ayudantes le van a subir la pauta, y a no ser que yo haya cometido algún error, las líneas no se cruzan. Aquí lo vamos a ver en la resolución de este ejercicio, que las líneas no se van a cruzar.
¿Ya? Revisen bien eso cuando construyen la malla, que las líneas no se crucen, porque quiere decir que a lo mejor colocaron una actividad más arriba de la que debiera estar. Entonces, ahí tienen que bajarla para que no se crucen. Acuérdense que siempre va de izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo. Si ustedes siguen ese orden, no debieran cruzarse las líneas. Bueno, después están el tiempo, el TE, que es el tiempo normal. Después está el tiempo de rotura, que es el que está, o el mínimo tiempo de duración, en meses también, que es el que está hacia la derecha en la columna G, y los costos normales y los costos de rotura, todos en UF. ¿No? A ver, veamos por ejemplo, ¿tiene tiempo de rotura o no? ¿Tiene tiempo de aceleración? ¿Se puede acelerar a? No, creo que no. ¿No es cierto que no? Tiene que el tiempo normal y la duración mínima es 2. Por lo tanto, no se puede acortar y de hecho en el precio de rotura que aparece ahí por mes aparece una rayita, por lo tanto no se puede. Vamos a ver. ¿Se puede acortar? 1. 1, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el...? Ahí yo les puse, esta es otra forma de verlo, está puesto el costo de rotura por mes. ¿Cuánto entonces es el costo de rotura de esa actividad? ¿Cuánto cuesta? Aquí no está el precio, acuérdense, aquí está lo que me cuesta acortarla. Por lo tanto, aquí ya está hecha la resta, entre comillas, ¿no? ¿Cuánto me cuesta acortar por mes esa actividad? 950. 950, ahí ya está hecha la diferencia. ¿Se entiende esa parte o no? Sí, pero, profe, ¿cómo podría haber la diferencia entre eso y el ejercicio anterior? Como, Porque ahí yo te estoy dando el UF rotura mes. Ahí yo te estoy diciendo lo que me cuesta por mes la rotura. perfecto. ¿Cachai? Arriba yo te puse UF rotura mes. Entonces yo te estoy diciendo ahí que mi costo de rotura es 950.000 UF por mes. ¿Sí? Ya. Estoy admitiendo a un par de personas que están... ¿Ya? Por lo tanto, ahí no tengo que hacer absolutamente nada. Eso, a no ser que yo tenga 2 meses de rotura. Por ejemplo, en C, ¿cuál es el costo de rotura por mes en C? $920.000. Perfecto. ¿Y cuántos meses de rotura, cuántos meses tengo para comprimir? 2. 2. Por lo tanto, el costo total de rotura es 920.000 UF por... ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Sí, profe. Porque si yo tuviera ahí el costo de la actividad de rotura, tendría que ser mayor, ¿no es cierto? Acuérdense que yo en la medida que comprimo la actividad, esa actividad me va a aumentar de precio. En este caso yo te estoy dando ya esa diferencia, ¿ya? Si hacemos el ejercicio al revés, por ejemplo, para A, es como si fuera esos 3 millones de UF, yo le sumara, o le tendría que sumar, esos 950.000 UF. Por lo tanto, en la resta me da los 950 que están ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, vámonos a J, por ejemplo. J, ¿cuántos meses tengo disponible? 3. 3, perfecto. ¿Cuánto me cuesta cada mes? 710. 10.000. Por lo tanto, esos 3 meses en total me van a costar
240, Perfecto. creo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? Ya. Entonces, ahora yo ya tengo prácticamente toda la información revisada y entendida. Me voy a resolver la malla. Si ustedes se dan cuenta, ¿la están viendo, no? Sí, profe. Sí. Ahí no hay actividades, no hay líneas o relaciones entre actividades que se crucen, ¿no? Es una malla un poquito más compleja, pero no hay ninguna que se cruce. Yo la construí exactamente con la información que está en la tablita. Bueno, aquí no vamos a resolver nuevamente la malla porque claramente ya la hemos hecho varias veces, pero aquí tenemos la malla completa, la resuelvo izquierda a derecha para obtener primer inicio, primer término, después de derecha a izquierda para obtener los últimos, y este proyecto se va a demorar 38. Acuérdense que esto está en meses. Es la construcción de un museo, por lo tanto, un museo se demora una cantidad de meses importante. En este caso estamos hablando de un poquito más de 3 años, ¿no es cierto?, de construcción de este museo. Y los precios están acá, que es lo que está aquí. Acuérdense que esto está en UF, ¿no? Por lo tanto, el costo del museo, en lo que es costo directo del museo, es la suma de los costos directos. A eso le sumo los gastos generales, que los gastos generales habíamos dicho que esto está en UF, 200.000 UF mes por el plazo del proyecto, que en este caso es 30 y, ¿cuánto dijimos? 38, está también todo vinculado, por lo tanto son 7.600.000 UF, y el costo financiero, que es el 5% del costo directo por la cantidad de meses, que en este caso son 6.156.000 UF, por lo tanto, en este caso la módica suma del museo, en estas condiciones, son 46.156.000 UFs, ¿ya? Que ese es el costo del proyecto si yo no hago nada, que este valor que está aquí. El costo total del proyecto es este que está acá, que son esas 46 millones de UF y un poquitito más, ¿ya? El resto no es difícil. Acuérdense que tenemos el PI, PT, UI, que van saliendo de la resolución de la tabla. Obtengo las holguras totales, las holguras libres, que ya lo vimos. ¿Cuáles son las actividades críticas? Que son las que están en C acá, ¿no? Y las que aparecen no, quiere decir que no son críticas. Después tenemos los costos por mes. Acuérdense, dijimos que yo se los daba. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profe. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ah, pensé que había perdido la comunicación porque me apareció un mensaje que tenía Como conexión que se le da el débil. video, pero se le escucha bien, profe. Ah, perfecto. Ok. Después tengo el costo por mes. Acuérdense que se los di, ¿no? Aquí no es necesario calcularlo. Tenemos la duración mínima y por lo tanto habíamos dicho que disminuye el plazo en 6 meses. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer es ver cuál es el costo por mes menor. ¿Cuáles son las que tienen las actividades del costo menor por mes? A ver, ¿cuáles son? La J y la C.
A ver. Es la que están marcadas aquí en rojito, no sé si se alcanzan a ver. ¿Sí? Ah, sí, sí. J es una de ellas, ¿no es cierto? Que tiene 710.000 UF, después vendría B, C, ¿no es cierto? Que le siguen, C con 920.000 UF, después B con 950.000, y después vendría D con 1.025.000 UF. ¿Y cuáles son las duraciones o la cantidad disponible? Es la que está aquí, ¿no? Que en este caso sería la diferencia entre 3 y 2, que aquí tenemos 1, después entre 5 y 3 para C, tenemos este 2 que está acá, que son los 2 meses, después para D, que tenemos entre 3 y 2, por lo tanto tenemos 1, después para tenemos entre 6 y 3, por lo tanto tenemos 3, ¿no? Y después para la última, que es M, que es la diferencia entre 6 y 5, por lo tanto tenemos 1, ¿ya? Habíamos dicho que necesitábamos solamente 6, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son las candidatas para reducirse y en qué monto? Según esto, tendríamos a las fundaciones con, perdón, a la pintura que tiene 710.000 UF, que tenemos acá, vamos a ver, tenemos 3, la duración mínima es 3, ¿no es cierto? Y la reducción en mes son 2, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, porque solamente son 2, me imagino que hay otra actividad que pasa a ser crítica, lo vamos a revisar, J. Esto ustedes después lo pueden revisar. Vamos a bajar en 5, ¿ya? ¿Me siguen el cursor ahí? En J, ¿me lo siguen o no? Sí. Sí, profe. Lo vamos a bajar a 5. Vamos a ver que cambió de 38 a 37. Lo vamos a bajar a 4. Bajó a 36. Ahí vemos que K se transformó en crítica. ¿Lo ven aquí abajo, no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, si J, que teníamos 3, lo bajamos un día más, lo bajamos a 3, ya vemos que el proyecto no disminuye. Por lo tanto, por eso es que estamos ocupando solamente 2 días de esos 3 días disponibles. Entonces son 2, que la reducción en meses, por los 710.000 UF, me da 1.410.000 UF. Solo se puede reducir 2 días, por eso, perdón, 2 meses. Por eso que está ahí esa indicación. Después nos vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente prioridad? La que cuesta 900, ¿sí? Y ahí podemos reducir 2. Nos vamos a B. No tiene caminos paralelos ni nada, por lo tanto lo podemos reducir completo. Por lo tanto, estos 920.000 UF por 2 me da 1.840.000 UF. Después nos vamos a la siguiente. ¿En cuánto lo podemos reducir? Esto tenemos 3, lo podemos reducir en un mes, por lo tanto son 950. Después nos vamos a la siguiente, que sería esta, F. También la podemos reducir 1, por lo tanto, si lo reducimos en 1, es este millón que está ahí, 1.225.000, y después creo que con eso ya cumplimos los 6, ¿no? Tenemos 1 acá, 2 ahí, 1 ahí, más los 2 aquí, tenemos los
son 2, 4, 6. Esta no es necesario, ¿de acuerdo? Esta que está acá. No es necesario reducirlo porque nos están pidiendo solamente 6 meses. Por lo tanto, el costo de aumento en este caso, aquí no hay premio, por lo tanto son solo costos, ¿no? Tenemos que el costo de aumento son 5.235.000 UF, que es la suma de los anteriores, el costo del museo, que era el costo directo, los gastos generales, que están ahí, y los que disminuyeron un poco, ¿no es cierto?, porque lo estamos bajando en 6 meses, y el costo financiero que también bajó, porque estamos disminuyendo el plazo del proyecto. Por lo tanto, bajó desde el proyecto completo, subió desde los 45 millones de UF, un poquitito más, 45.956.000 UF, a los 49.019.000 UF. ¿Y por qué pasó esto? A pesar de que estamos disminuyendo el plazo en 6 meses, la mayoría aquí son costos. Aquí lo único que estamos disminuyendo un poquitito son los gastos generales y los costos financieros, que lo estamos haciendo en menor plazo, pero el costo de aumento de cada una de las partidas involucradas en cada uno de estos, además estamos hablando de meses, es mucho mayor. Por lo tanto, el proyecto no disminuye, sino que aumenta. Aquí no hay una parábola en este caso, sino que lo que ocurre es que el proyecto sigue aumentando de precio en la medida que yo comprimo este proyecto. ¿Dudas? ¿Algo que no se entendió acá? ¿Me están escuchando? Profe, Según yo, se escucha no. claro. Listo. Vamos a partir entonces, lo vamos a tratar de hacer esta segunda parte de la clase. Vamos a tratar de ir al callo con cada uno de los grupos. Y la idea es que todos escuchen también qué es lo que está presentando el grupo anterior, qué es lo que ha hecho. Y un poco para todos los grupos, ¿ah? Hay algunos que ya me han puesto temas, en general me han parecido buenos los temas. Acuérdense que de lo que se trata finalmente este trabajo de taller es que ustedes sean capaces de poder llevar este proyecto a una malla CPM y puedan trabajar en esta malla, ¿no? Claramente el tener un proyecto innovador y todo eso es interesante porque eso nos permite trabajar sobre proyectos nuevos, sobre temas que sean desafiantes, pero finalmente el desafío final de este proyecto es que ustedes puedan desarrollar una malla CPM. Ese finalmente, que es parte de Project Management, ¿no es cierto? Por lo tanto, por ahí va el trabajo que tienen que hacer. Ok, grupo 1, ¿está por ahí? Ya a estas alturas ya saben cuáles son los grupos y cuáles son los números. Grupo 1. Sí, profe, nosotros somos el grupo 1. Listo. ¿Qué es lo que van a escoger? Nosotros vamos a elegir una empresa familiar. Sur de Chile, Puerto Montt. De hecho, habíamos hecho un PowerPoint, pero no sé. Bueno, nosotros queremos trabajar con Empresas LN, que es una empresa familiar del sur de Chile. Y bueno, es una empresa que consta en el fondo de 3 partes. Es una constructora, arriendo de maquinarias e inmobiliaria. Y nosotros nos queremos enfocar en la parte que está relacionada al arriendo de maquinarias, debido a que funciona mal. Tiene el problema de que se comunican mal las partes de constructora y arriendo de maquinaria, por lo cual a la hora de arrendar máquinas existe muchas veces el problema de que no se sabe si efectivamente existe disponibilidad o no de ciertas máquinas, porque obviamente la prioridad la tiene la constructora, porque es la parte más grande de la empresa. Entonces, si yo voy a arrendar una máquina por un periodo más extendido, o me quieren arrendar máquinas planificado a largo plazo, me dicen en un mes más voy a necesitar la máquina, yo no siempre le puedo decir si va a estar o no va a estar disponible la máquina, debido a que no estoy 100% seguro de los horarios y de las
de los requerimientos que tiene la constructora de las máquinas. Ya. Entonces, sí, a ver, para hacer un resumen, te vas a es una empresa que existe, Sí, es una empresa real, en la cual tiene 3 rubros y ustedes se van a centrar en el rubro de el arriendo de maquinaria y eso van a